pues verá grandes cosas y cosechará buenos frutos. Vamos pues a oír la palabra, Hechos de los Apóstoles, capítulo número 5, versículo 17. Quiero que estemos atentos. Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, verso 17, dice así, en el nombre de Jesús. Entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel, sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Entre tanto, vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él, y convocaron al concilio y a todos los ancianos de Israel, y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso, diciendo: por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad, y los guardas afuera de pie ante las puertas. Mas cuando abrimos, a nadie hallamos dentro. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo y los principales sacerdotes dudaban en qué vendría a parar aquello. Pero viniendo uno les dio esta noticia: he aquí, los varones que pusisteis en la cárcel están en el templo y enseñan al pueblo. Amén. Digamos gloria a Dios. Por favor, tenga la amabilidad de sentarse esta mañana. Bueno, vamos a seguir estudiando, leyendo Hechos de los Apóstoles. Creo que esta enseñanzas del libro de Hechos de los Apóstoles son los que necesita la iglesia en este tiempo. Amén. Porque la iglesia necesita identificarse con el Señor y con su poder, porque mucha gente se identifica con Dios. Hasta los que no lo conocen dicen que lo aman. Así que identificarse con Dios y hablar de Dios, eso es bien fácil. Y afirmar que se tiene confianza y fe en Dios es muy fácil. Pero vivir lo que dice Dios en su palabra, eso ya es otra historia. Así que quiero tratar el tema esta mañana: la respuesta ante la persecución. ¿Cómo respondieron los hombres ante la persecución? ¿Cómo fue la respuesta de Dios? ¿Cómo fue la respuesta de los discípulos de la iglesia primitiva frente a todas las situaciones tan difíciles que tuvieron que enfrentar? Y esto nos debe llevar a una reflexión y observar nosotros cómo estamos respondiendo a la situación que actualmente estamos viviendo. Así que después de los apóstoles haber hecho señales y maravillas, como dice la Biblia, y eso fue lo que vimos en la pasada enseñanza, el gran poder de Dios, las señales en todo tiempo, porque las señales de Dios sí han estado en todo tiempo. Lo que pasa es que de pronto el hombre no ha logrado percibir las obras de Dios, las señales de Dios, porque comúnmente uno percibe una señal de Dios cuando esa señal es un beneficio
el cual nosotros estábamos esperando, o sea, una sanidad, o sea, que se nos resuelva un problema económico, o que se nos resuelva un problema familiar, sentimental, y a eso le llamamos entonces, con eso asentimos, o sea, estamos de acuerdo y lo manifestamos como una señal de Dios. Pero cuando no pasa lo que nosotros estamos esperando, entonces no reconocemos que eso sea de Dios. Pero ¿cuántos problemas y cuántas situaciones se convierten en una señal de Dios? Y te voy a comenzar con un ejemplo. Mi hermana tenía un problema y ha tenido algún problema de matrimonio, una de mis hermanas. Y el entendimiento entre la pareja no ha sido tan fácil, aunque ahora están ahí juntos, pero se han separado. Y empezó a tener un problema en el conjunto donde vivían. Atípico, o sea, anormal. Y es que los vigilantes le ponían problema para que entraran y salieran el mismo núcleo de la familia, al punto que le tocaban los hijos informar, el vigilante iban a salir y no les abría la puerta, porque iban a la panadería, pues como comúnmente un ser humano necesita moverse, y no todo con restricción. Cualquiera de nosotros íbamos a ir allá y no nos dejaban entrar. O sea, eso era una cosa, pues al punto que se tuvo que hacer un derecho de petición. Creo que mi esposa ayudó a elaborar ese derecho de petición para ponerlo en contra del vigilante y de la administración del conjunto, porque eran unas cosas arbitrarias que estaban pasando. Y bueno, dijimos, con ya una notificación legal, entonces las cosas tendrán que cambiar. Nada, ni con eso. Entonces yo le dije a mi esposa, bueno, ya mi hermana le va a tocar poner ya no es un derecho de petición, sino una acción de tutela, que es el siguiente paso cuando la ley no escucha, cuando alguien quiere reclamar algo. Bueno, las cosas se empeoraron que hasta el mismo esposo de mi hermana, que quería entrar al conjunto, no lo dejaban entrar tampoco. ¿Y cómo puede uno interpretar una situación de esas? Como maligna, ¿no? ¿Quién va a decir que Dios va a permitir algo así para que sea bendición para uno? Uno no va a llamar a eso bendición, sino al contrario, una maldición. O sea, aparte de todos los problemas que estamos teniendo, ahora tengo hasta problemas para moverme en mi propia casa, en mi propio lugar donde vivo, donde he estado toda la vida. Pero el asunto era que el apartamento que mi hermana tenía, pues era de ella y no era, porque el esposo lo tenía a nombre de un tercero. Entonces ni estaba a nombre de él, ni estaba a nombre de mi hermana, sino de un tercero. O sea, en pocas palabras, mi hermana estaba, como dice la canción, tenía la casa en el aire. No tenía nada. Tal se volvió la situación ya inmanejable, que tocó, en fin, el esposo le dijeron no, que vendieran ese apartamento. Ellos viven en Piedecuesta, pero Piedecuesta están vendiendo la mitad de Piedecuesta. Allá, como en muchas partes, se vende, eso hay cantidad de conjuntos y apartamentos, eso se vende, y eso no vende nadie nada. Pero lo pusieron en venta. Creo que no sé si alcanzaron a ponerle algún aviso, pero no tardaron ni siquiera un mes en que ya llegó un comprador.
y compró el apartamento. Y entonces compraron ya, el esposo decidieron ya buscar una casa, buscaron una casa, hicieron una adecuación, incluso aquí el hermano Rodolfo Uribe fue el que terminó haciéndole unas adecuaciones a la casa. Quedó muy bonita, pero esa casa, adivina qué pasó, quedó a nombre de mi hermana. Las escrituras, el esposo las hizo a nombre de mi hermana. Y entonces quedó en su propia casa, ahora sí, con escrituras, a nombre de ella. Tiene sus 3 hijos, sus 3 muchachos. No quedó en un conjunto, pero quedó en un muy buen lugar. Le dio Dios una bendición grande. Pero vivió años con problemas ahí en ese conjunto. Entonces, mire que algunas cosas se resuelven no de la manera que yo las espero, sino como Dios sabe. Así que la Biblia sigue diciendo un verso que lo repetimos y no lo entendemos cuando nos toca vivirlo. Los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso es fácil decirlo y repetirlo. ¿Y quién no se lo sabe de memoria? ¿Cuál pentecostal, cuál cristiano no se sabe ese versículo de memoria? Pero vívalo. No entiendo lo que me está pasando. No sé por qué. Lo que pasa es que Dios me dejó. Lo que pasa es que me siento abandonado. Nadie me apoya, mi familia no. Y uno dice una cantidad de cosas. Pero la Biblia dice que los que aman a Dios, todas las cosas, o sea, hay un poconón de cosas que no salen como uno está pensando. Amén. Cualquiera dijera que esa situación de esos personajes allá en el conjunto era el diablo. ¿Ah? Que el diablo se estaba metiendo ahí, que no sé qué más, pero Dios era el que estaba poniendo eso. ¿Para qué? Para que ellos tuvieran que salir y se pudiera vender eso y mi hermana pudiera tener esa propiedad a nombre de ella, porque en cualquier momento podía morir la persona que tenía la escritura de ese predio, y eso iba a quedar en un grave problema. Pero Dios resuelve cosas, simplemente hay que hacer la voluntad de Él. Y para hacer la voluntad de Dios, la mejor manera es escuchando a Dios y entendiendo lo que Él quiere decirnos y aceptándolo y llevándolo a la práctica. Aquí miramos la historia de la iglesia del primer siglo. Un pueblo no ajeno a dificultades. Dios mío, las dificultades del primer siglo eran iguales que las nuestras, o peores, porque allá la gente se enfermaba y no había. Ahorita la gente dice, vea, me enfermo, eso sí, a mí no me vayan a llevar a la clínica ni al hospital, allá me van a matar. ¿Cuántos no de los que han ido no han dicho eso? Sí. Y los familiares dicen, que yo vaya a ir por allá, nunca. Vea, esa palabra es mejor nunca decirla, ¿oyó? Eso no hay que decirlo nunca, porque cuando uno dice ese dicho popular, de esta agua no beberé, es de la primera que toma. No porque eso es un complot, porque eso es esto, porque aquello, porque allá matan a la gente, la persona que llegue allá se muere. Pero eso es verdad, esa es una verdad absoluta. No. Porque si no, entonces qué mortandad hubiera tan aterrador, que cuánta gente ha ido al hospital. Pero no, de allá están saliendo del hospital, salen vivos. Amén. Los hermanos, aquí hay hermanos de la cumbre que aún nosotros ni nos hemos enterado, que fueron al hospital, los llevaron enfermos de allá, del COVID, y ya volvieron otra vez a la casa.
¿Quién lo sacó? Pues el Señor. Pero le dio gracia y puso a esa gente para que lo atiendan. Así que hoy uno se enferma y tiene una posibilidad de alguna manera de prolongar los días. Todos los enfermos que le ponen un respirador, o sea que lo intuban, la intubación se hace cuando el corazón no es capaz, el pulmón no es capaz por sí solo de trabajar, no es capaz de bombear el oxígeno que necesita para que el corazón funcione. Entonces, ¿qué hacen? Lo intuban, le meten un tubo por la tráquea y se lo llevan allá, y eso es lo que se llama un respirador artificial. Si no existiera en esta época ese aparato, habíamos andado yo. Porque la persona que operan del corazón, no hubieran cirugías de corazón si no existiera esa cosa. No hubiera una cantidad de cirugías si no existiera esa cosita. Cualquiera que lo llevan a una cirugía y le ponen anestesia general, ¿qué cree que le ponen a usted? Pues un tubo. A usted le ponen una mascarita aquí y le dicen respire, y respire, y empieza así hasta que se fue. Cuando se fue, le van metiendo ese tubo. ¿Para qué? Para poder tener seguridad del paciente mientras está en cirugía. Si presenta alguna cosa, entonces, y por ahí va la anestesia. Entonces, fíjate, todos los mitos que se han levantado en este tiempo, porque la gente no nos hemos dado la tarea de conocer cosas básicas y elementales que suceden en el mundo de la medicina. Pero eso, ¿cuánta gente le ha tocado vivir y nos ha tocado vivir eso? Y no nos han matado. Porque el que nos ha dado la vida es el Señor. Pero en el siglo primero, el que se enfermaba de algo, no había manera de ponerle respirador ni nada. Se moría. Por eso María, se cree que cuando Jesús le dijo a Juan, he aquí tu madre, y a ella le dijo, he aquí tu hijo. Cuando le dijo esas palabras, María, se cree que María ya estaba sola. ¿Qué había pasado con el esposo? Es que la vida en el siglo primero, sobre todo para los hombres, porque los hombres viven menos, se mueren mucho más rápido los varones. Hay más población de mujeres porque los que mueren más temprano son los hombres. Por diversas situaciones y circunstancias el hombre muere más rápido. Y eso tampoco ha sido del siglo este. Mire allá, en las guerras, en la antigüedad, cuando salían a las guerras, ¿cuántos soldados iban? Miles, cientos de miles de soldados. Y en un solo día podían morir 30.000 hombres. 40.000, 100.000 soldados podía perder una nación en la guerra, en un solo día. Así que moría mucha gente. Y esa ha sido la tendencia. Por eso el texto da a entender que María a esa hora ya era viuda. Los hombres morían entre 50 y 55 años. Esa era hasta allá llegaba la vida. Y ahorita la gente tiene 80, 90, 70 años y no, todavía está joven. Y todavía está la persona. ¿Y qué le han hecho? Sufre la tensión, le dan todos los días, se toma una pastillita. Oiga, y esa cosita lo libra de que se muera, lo hace vivir años, una pastilla que se ponen ahí. Entonces, mire las circunstancias de allá y las circunstancias de hoy, para que, como dice el sabio que escribió el Eclesiastés, no digas
que los días pasados fueron mejores, porque hablarías de ello sin sabiduría. Entonces ahora de pronto nos quejamos y decimos, no, este tiempo es peor, pero no es el tiempo, no es la situación la que estamos viviendo que sea la peor, es cómo yo enfrento lo que estamos viviendo hoy. Ahí está la clave de todo. No es que este tiempo sea mejor o peor, es cómo enfrento las cosas yo hoy. Ahí está el problema, ahí está la situación. Por eso la respuesta, ¿dónde se encuentra? Pues en la Biblia. Es la palabra del Señor la que me da luces para yo poder afirmar mi confianza, para tener esa fe en el Señor y para poder enfrentarme a la vida bajo la dirección y la protección de Dios y estar ahí sin soltarme nunca. Aquí yo veo a unos hombres que el Señor los usa de una manera especial. Dice, de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Mira que en un momento de extraordinaria bendición y de manifestación del poder de Dios, vino lo inesperado para ellos, porque es que cuando las cosas están bien, cuando todo está pasando de la manera más espectacular, que uno se va a imaginar que vaya a pasar algo contrario. Pues entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es la secta de los saduceos, se llenaron de celos. ¿Por qué? Porque ellos eran los que tenían en sus manos el culto. El sacerdote era el que presentaba en el templo las ofrendas, donde iba toda la gente a buscar la ayuda de Dios. Pero resulta que ellos, que supuestamente era donde el hombre podía encontrar respuestas a través de ellos ante la presencia de Dios, por allá no pasaba nada. Pero en cambio un grupito de locos que había por ahí y que estaba creciendo demasiado, que ya era en algunos casos multitudes, allí sí se veían milagros y cosas asombrosas, y por eso la gente se unía, se iba uniendo a ellos, unos y otros se unían. Así que eso despertó el celo. Estaban celosos de que cómo así la gente está corriendo a la pata de esos que no estudiaron nunca, que no tienen ningún conocimiento. A ver, alcancémosles un rollo de la Torá o de la ley judía, para que por lo menos alguno de ese Pedro o esos galileos que están ahí con él, a ver cuál sabe leer. Ni siquiera saben leer, y esa era la verdad. Ellos ni siquiera sabían leer, pero ellos, ¿qué habían dicho? No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos habían oído la palabra de boca de Jesús de Nazaret. Ellos habían visto los milagros que él hacía. Así que era suficiente para ellos hablar de lo que habían visto y habían oído. Gloria a Dios. Ese es el mensaje que necesitamos hoy seguir dando, seguir remitiéndole a la gente. Este mensaje, vean, no importa que usted no sepa muchísimas cosas de la Biblia, pero si usted llega a entender algo de la Biblia y lo cree y se lo graba, eso es suficiente para que usted se mantenga siguiendo y sirviéndole a Dios. Alabado el nombre de Jesús. Claro que estaban. ¿Y qué hicieron? Pues el que tiene el poder lo usa. Teniendo ellos el poder, ¿qué hicieron? Ellos eran la autoridad allá en la gran ciudad de Jerusalén. Echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. Ya. Así resuelve el hombre los problemas. Cuando ve que algo se le está saliendo, entonces ¿qué usa? Lo que tiene.
Ellos tenían el poder y lo usaron. Entonces, bueno, vamos a coger a esos impostores, a esa gente que nos está haciendo daño aquí. Vamos a ver qué van a hacer en la cárcel, a ver si de ahí se van a predicar. Para la cárcel lo llevamos. Pero cuando uno está con Jesús, amén, porque lo que quiero de verdad motivarles a ustedes y que veamos en la palabra es la importancia de estar con Él, de tenerlo a Él. ¿Cómo es la respuesta de uno cuando uno tiene a Dios? ¿Y cómo es la respuesta de Dios cuando el que lo llamó, aquel que llamó, camina con Él? ¿Cómo responde Dios? Le echaron mano y lo pusieron en la cárcel pública. Y listo, arreglaba el problema. Vamos a parar eso, vamos a poner. Este era el segundo encarcelamiento de los apóstoles, de Pedro y de Juan. Era la segunda vez que los ponían presos. Así que metieron la mano y allí está. Solamente dar una orden, la orden cumplida. ¿Dónde están esos secuaces? Allá están, aseguradísimos. Listo. Pero mientras ellos tenían todo ya organizado, el verso 19 dice: mas un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, dijo: id y puestos en pie en el templo y anunciad al pueblo todas las palabras de esta vida. Aleluya. Mire cómo es la respuesta de Dios aquí. A uno lo pueden llevar donde sea, pero si Dios va con uno, Dios siempre hará algo. Aquí ellos no se esperaban un milagro así, que un ángel fuera a la cárcel y lo sacaran. Oiga, y lo sacó sin violarle los cerrojos, sin perjudicar a nadie, porque aquí vemos que en el informe de la guardia, los guardas que estaban vigilando la celda y toda la cárcel, todo estaba asegurado, los cerrojos estaban con los sellos, porque en ese tiempo los cerrojos no había un candado como ahora, pero los candados que habían tenían unos sellos de seguridad para que solamente cierta persona pudiera moverlos. Así que ellos encontraron todo bien. El Señor los sacó de la cárcel y los puso. Eso tal vez, dice según la palabra, eso tal vez sucedió muy tarde de la noche. Abriendo de noche las puertas de la cárcel, los sacó. Y ellos, habiendo oído, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Así que, ¿de qué se trataba? ¿Cómo respondían ellos a las cosas que estaban viviendo? ¿Cuál era la respuesta? El Señor los sacó y el peligro de donde los habían recogido era de allá del templo. Recuerde que en el templo de la Hermosa, en la puerta esa, que había esa escalinata, ese atrio de escaleras que formaba como una plataforma, era el sitio de ellos. Ahí se paraban y la multitud llegaba y los rodeaba y ahí predicaban y enseñaban al pueblo. Así que se ponían pues en un lugar visible. Pero volver al mismo sitio era peligrosísimo. ¿Por qué? Porque los volvían a capturar de nuevo. Sin embargo, cuando una persona está llena del Espíritu Santo, no está pensando en lo que le va a pasar. Está pensando en lo que debe hacer. Está pensando
en cumplir la voluntad de Dios. Así es, esa debe ser la manera de reaccionar frente a las situaciones. Porque nosotros normalmente reaccionamos ante cualquier situación de una manera siempre negativa. Voy a hacer esto, pero ¿qué tal? No, ¿qué tal que me pase aquello? Nosotros somos demasiado negativos y pesimistas. Así es la naturaleza humana. Porque está pensando es lo que le puede pasar. No, yo mejor no voy, yo mejor no hago eso porque tal cosa. Pero ellos no estaban pensando en eso. Ellos estaban pensando era en hacer lo que el Señor les había puesto a hacer. Esa debe ser la manera de enfrentar las situaciones. Uno necesita hacer lo que tiene que hacer. El esposo debe enfrentar la vida como esposo, como papá, como padre. Y la esposa, la mujer debe enfrentar la vida así. Como esposa, como mujer, como madre, como empresaria, como trabajadora, como empleada. Pero debe hacer las cosas que tiene que hacer sin perder el principio en el cual Dios la ha puesto y le ha establecido para su vida. Porque haciendo así va a agradar a Dios. Y de pronto se le podrán levantar cosas alrededor, pero habrá alguien que es capaz de librarle. Gloria al Señor Jesucristo. Así que aquí vemos en la palabra del Señor que la clave está en oír bien lo que Dios le está diciendo a uno. El Señor les dijo a ellos: váyanse ¿para dónde? En otra ocasión ellos se fueron, siempre iban a donde estaban reunidos, a las casas, porque en las casas era donde se reunían también. Pero en las casas era pues más difícil que los encontraran, porque ya habían muchas casas de cristianos, así que se podía meter en una o en otra, en cualquier casa. Pero ir al templo, llevarlos al templo, si era ponerlos en las manos otra vez del enemigo. Entonces, no, pero ¿cómo así que Dios me quiere librar y me va a librar otra vez poniéndome allá? ¿Cómo se le ocurre? Yo por allá no voy. Porque esa es la naturaleza de uno. No, yo quiero que Dios me ayude, pero no, es que usted debe seguir ahí trabajando. No, esa no es ninguna ayuda, no es que ahí es donde está el problema. Yo quiero que me saque de ahí. Pero si Dios quiere manifestar su poder y hacer algo glorioso para afirmar tu fe, entonces uno debe estar donde Dios quiere que esté. Aleluya. Y habiendo oído, entraron de mañana en el templo. ¿Y qué hicieron? Y enseñaban. Ese era el trabajo de ellos. Eso hicieron. La tarea que Dios les puso, esa la hicieron. Eso es lo que Dios nos invita a hacer hoy. Lo que Dios te puso a hacer, hágalo. Si usted se puso de mamá, sea mamá. Amén. Si usted se puso de padre, eso no lo puede cambiar. Ya usted asuma el papel que le toca como papá. Si usted se puso de esposo porque no se aguantó estar solo, ni usted tampoco se aguantó estar sola porque le llevó la corriente, entonces cumpla el papel que le dieron ahí. Pero si usted está sola ya, usted está solo y ve que así se puede quedar, pues quédese así, pero haga así lo que Dios le ha pedido que haga. Gloria a Dios. ¿Qué se debe hacer con el papel que Dios me ha dado a mí? Enseñar. Porque dice: no, pero la predicación que está el pastor, es que ellos enseñan pues la Biblia.
Sí, pero la Biblia, para que la Biblia llegue a impactar el corazón de la gente, se tiene que enseñar desde el púlpito del testimonio. Porque hablar de Biblia, como le dije al comenzar y como lo he dicho varias veces, cualquiera hablará de Biblia, pero vivir la Biblia ya no puede cualquiera. Por eso la gente dice, no, pero eso de ser pastor, ustedes que son unos vagos que no hacen nada, porque así me han dicho a mí. Solo coger ahí la Biblia y tener un poco de gente ahí amontonada y engañarla y sacar la plata y vivir bien. La gente cree que eso es ser pastor. Pero los que hemos sido llamados por Dios para esto, si Dios no nos hubiera llamado, en una semana nos habíamos enloquecido. Seguro. Yo hay veces cuando hay gente en la iglesia dice, no, pero es que ser pastor, es que vea, yo quiero ser pastor. Ahí me ha provocado a alguno decirle, le voy a dejar la iglesia una semana o un día. Y le voy a prestar mi teléfono, he querido hacer esa prueba algún día. Y se la voy a soltar una semana y usted probará cómo es tener una iglesia. Que lo llamen de un lado, que lo llamen de otro, que hay un enfermo, que hay un endemoniado por allá, que hay una persona que está así, que hay otro que se quiere suicidar a medianoche, a las 2 de la mañana. La gente hace todas esas cosas porque a veces la gente comete locuras, sobre todo en la oscuridad y en la noche. A ver cómo se va a sortear eso. No, este es un llamado de Dios. Esta es una responsabilidad y es un honor muy grande. Pero hay veces se siente uno que como que ya no puede más. Pero ahí está Dios ayudándolo. Ahí está Dios cuidándolo y protegiéndolo. ¿Por qué? Porque lo mayor que nosotros hemos aprendido de Dios es amarlo y a servirle. Y cuando uno aprende a amar y a servirle a Dios, enseña. Enseña. Así usted nunca se para detrás de este plástico aquí, de este atril de acrílico que tengo acá. Así nunca usted se pare aquí. Usted es un maestro, usted enseña. Lo que usted hace, como usted vive, como usted se comunica con la gente, usted enseña. Así que cada uno de nosotros tenemos un papel, tenemos un rol, dicen por ahí en la otra palabra un poco más técnica, que desempeñamos, y en ese tenemos que hacer lo que el Señor nos dijo. El Señor nos enseña a ser buenos hijos. No se me vayan, no me den solo, por favor. Nos enseña a ser buenos padres, nos enseña a ser buenos esposos, buenas esposas. Amén. ¿Qué debemos hacer? Pues lo que Dios nos dice, hagámoslo. Gloria a Dios, hagámoslo. Porque si uno hace lo que Dios le dice, mire, pues puede venirle aparentemente el problema. Entre tanto vinieron el sumo sacerdote y los que estaban con él y convocaron al concilio y a todos los ancianos de los hijos de Israel y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Así vamos a traer esos malhechores. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso diciendo, por cierto, la cárcel hemos hallado cerrada con toda seguridad y los guardas afuera al pie de las puertas. Ve, ahí está, la gente cumpliendo lo que les mandaron. ¿Dónde estaban los guardias? En el sitio. Uno debe estar donde Dios lo pone. No se vaya. No se vaya. Quédese donde Dios lo pone. Ahí estaban los guardas en el sitio. Pero cuando abrieron y las puertas cerradas, no hallamos a nadie dentro.
No había nadie ahí. Mire, cuando Dios actúa, bendito sea el Señor. Cuando Dios obra, siempre dejará perplejo al mal. Así es. Pero hay que esperar que Dios obre. Ahí el problema del ser humano. Porque nosotros siempre como que le damos un pasito adelante. Vamos a orar al Señor, pero no somos capaces. Somos capaces de orar, sí, pero no somos capaces de confiar. Una cosa es orar y otra es confiar. Hay gente que ora muchísimo, pero no confía en Dios. Eso es romanismo. La gente repite ideas, por eso se llama rezar, repetir. Repite y repite y repite, pero no puede confiar. Pero cuando Dios a uno lo llama y lo pone en el camino de Él, hay algo que Dios hace. Dios muestra su gloria para hacerlo confiar. Amén. Y esa confianza entonces es fe plena, es seguridad, es firmeza, que lo que le dicen, hace. Por eso el Señor le dijo a los judíos, vean, cuídense de los fariseos, porque ellos, ¿de qué deberían cuidarse de los fariseos? En la cátedra de Moisés se sientan los doctores de la ley y enseñan al pueblo. Y dice, y todo lo que ellos le manden que hagan, hacedlo vosotros, pero no hagan como ellos, porque ellos dicen y no hacen. Entonces la clave está no en decir, sino en hacer. Gloria a Dios. Esa es la clave. Llegar a hacer la voluntad de Dios, llegar a confiar, porque cuando uno confía en Dios, hace lo que Dios le pone con seguridad, y así se le venga lo que se le venga. Uno sabe que Dios lo va a ayudar, uno sabe que Dios lo va a defender, uno sabe que Él le va a abrir puertas. Bendito el Señor, uno sabe que Dios lo libra. Alabado el Señor Jesucristo. Cuando oyeron estas palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia del templo, dos sacerdotes, porque el sumo sacerdote era el jefe principal, el venerado y honrado, pero el jefe de la guardia, que era otro sacerdote, ese era otro señor de esos, respetado allá, porque la posición les hacía estar en una altura de poder, de dominio. Pero cuando oyeron estas cosas, de que allá en la cárcel los guardas estaban así, las cerraduras con sus sellos de seguridad y los guardas ahí, pero nadie adentro. Cuando ellos oyeron, porque mire, una de las cosas que Dios hace es que su palabra va a hacer que retiñan los oídos, tanto de los fieles para que tiemblen a su palabra, como de los enemigos para que queden ahí aturdidos. Cuando oyeron las palabras, el sumo sacerdote y el jefe de la guardia y los principales sacerdotes, ¿qué dice? Dudaban. Porque mire, cuando Dios obra, pone a temblar el mal. Amén. Sus planes, sus maquinaciones y todo lo que haya tramado queda temblando. Bendito el Señor. Por eso hay que estar con Dios. Aleluya. Hay que tenerlo a Él. Aleluya. Dudaban. ¿Qué va a pasar ahora? Quedaron en incertidumbre. ¿Qué vamos a hacer?
Porque mire, esto era la máxima exposición de nuestro poderío, es prenderlos y meterlos a la cárcel. Y asegurados allá, ¿quién nos los va a sacar si nosotros somos la autoridad? Pero ahí es donde el mal se equivoca, porque a veces el ser humano y el mal se apodera y dice: no, mira, te tengo encerrado en ese problema, de ahí no vas a salir nunca, de ahí usted está ahí te vas a morir. Pero si ese que está ahí, que el enemigo lo está sentenciando que se va a morir, pide auxilio y ha confiado en el de arriba, hay uno que manda más. Uno que vigila desde más alto, y ese envía sus ángeles, bendito el Señor, para librarlo. Gloria a Dios. Conoce el Señor a los que son suyos. Es que Él sabe quién es de Él y está dispuesto para librarlo. Sus oídos están atentos al clamor de los justos. Y aquí vemos que esta gente que estaban totalmente asegurados, ahora se han encontrado que hay uno que tiene poder, que el poder de ellos se quedó en cero, en nada. Porque ¿cómo así? Una cárcel totalmente asegurada con barrotes de hierro, y cuando eso no es, porque cuando eso ya hacían, ya fundían el hierro, habían las espadas y toda esa cosa de hierro. Así eran esas cárceles, no era un barrotico así como los de ahorita. Eso era una cosa inmensa, que quién podía mover eso de ahí. Pero cuando está el Señor, hermano, para el Señor no hay nada. No hay nada. Gloria a Dios. Él había abierto las puertas de la cárcel y lo había hecho con tal delicadeza que le sacó a los presos y se los puso afuera, dejando todo intacto. Es que ese es Dios. Usted no se preocupe, porque es que para que Dios obre tiene que pasar esto. No, Dios es el Dios que está fuera de este orden natural. El Dios que tenemos es el que hace cosas sobrenaturales, o sea, que la naturaleza nuestra tiene una lógica y tiene una razón, y tiene que haber un efecto, tiene que haber una causa y un efecto. Dios anula todas esas órdenes que hay de la naturaleza. Dios puede hacer eso, sacar a alguien, como es que le cae a una persona un edificio. Se derrumba un edificio por un terremoto, con una cantidad de personas adentro. ¿Y cómo es que esas placas que quedan ahí aplastadas unas sobre las otras, y que al estar las estructuras vueltas nada, no podrían resistir? ¿Y cómo Dios hace que allá quede un túnel ahí? ¿Cómo le deja ventilación? Y ahí la gente se salva. Amén. Pero los que por ver la situación tan adversa y terrible salen corriendo y ven ese hueco de la ventana y ¡pum!, se disparan por la ventana, porque ellos mismos se salvan. ¿Y a dónde van? Al abismo. Mueren, muchísima gente muere, porque la gente intenta salvarse y hace eso. Por eso la Biblia dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. Así que la clave, cuando hay una situación bien difícil, ¿cuál es? Correr. No, con Dios no es correr. Con Dios es estarse quieto. Es no hacer nada. Y ahí la gente dice: ¿y no va a hacer nada? Pastor, ¿y no va a hacer nada? En algunos casos no se puede hacer nada, y no se debe hacer nada. Porque cuando uno mueve cosas, a veces quiere ayudarle a Dios, y ayudarle a Dios es un problema. Él solito es capaz de hacerlo todo. Él no necesita ayudantes. Gloria al Señor. Solo es esperarlo y Él se manifiesta. Así que
por allá, después de que estaban esa gente todos así absurdos, no sabían qué hacer, llega uno y dice: oiga, esos que prendieron ayer, los varones que pusiste en la cárcel en el templo, oiga, y se los recuerda, yo. Dice: los que pusieron, esos que usted llevaron a la cárcel y los encerraron, esos están en el templo y están enseñando al pueblo. Amén. Vea eso es lo grande con Dios. Aleluya. Porque vea, Dios le tapa la boca al enemigo. Pero tiene que ser Dios. Así que no maquine usted hacer cosas. Vea, y nosotros haciéndole haciéndole un derecho de petición bien redactado, bien. Con este sí es que vamos a hacerle eco allá. No, que vamos a hacer esta tutela. Hay cosas que no las defiende aquí nadie. En algún momento necesitamos los abogados. Pero cuando Dios diga, use un abogado, usémoslo. Cuando Dios diga, use este derecho. Pero cuando Dios te diga, quédese quieto, quédate quieto. Que Él pelea, que Él defiende la causa. Gloria al Señor. Entonces se fue el jefe de la guardia con los alguaciles y los trajo sin violencia, porque temían al pueblo de ser apedreados. La primera vez que los capturaron, así como hacen algunos todavía. Es que el que tiene la autoridad se jacta de ella. ¿Cómo los habían prendido? A rastras y a golpes y pegándoles. Y así los llevaban a ellos. Ahorita los llevaban, estaban que se mordían por hacerle daño, pero les llegamos a poner la mano encima a estos. Y el pueblo nos van a apedrear. Así que aquí la autoridad que tenía quedó abajo. Mire, cuando Dios obra, la autoridad de Dios se manifiesta para hacer poner al enemigo en silencio. Amén. Así es que uno necesita actuar. Una vez, un hombre, yo estaba apenas en la primera obra, comenzando, y una ovejita se la quería llevar un lobo. ¿Se imagina? Yo tenía una congregación de 4 y me entero que había un lobito queriéndose cargar una ovejita. Jesucristo bendito, y me le fui a defender mi oveja y a hablar con la hermanita. Mire, ese señor que se está metiendo aquí les quiere dañar su matrimonio, quiere acabar su vida cristiana y quiere destruirte. Y se va enterando el sinvergüenza ese. Y se me volvió el peor enemigo en el pueblo. Y era pues un borrachín de esos, pero era el sepulturero. Y un día como que se le abrió la puerta que él estaba esperando. Se me murió un hermanito. O sea, con semejante congregación tan grande, y se me murió uno. Y se armó, la muerte más difícil que yo haya vivido. No les puedo contar detalles porque el tiempo se me acabó, pero ese caso se volvió de policía. O sea, para visitar ese muerto tocó con policía y todo, y para enterrarlo fue así. Yo no pude estar allá. El caso es que
con quien vivía el abuelito era pues con la ovejita aquella que se iban a llevar. Y ella era la que le tenía el seguro, seguro, ¿cómo es? Funerario de. Y bueno, yo intercedí porque había un problema pero muy grande. Y yo le dije, hermana, de todas maneras, usted tiene el seguro y pagó para que ayudemos a ese anciano, pues vamos a hacerlo, aunque se lo quitaron y todo, pero vamos a hacerlo. Entonces yo hice todos los trámites, busqué la funeraria, hice llegar todo me encargué, hice llegar el ataúd a ese pueblo. Y mientras tanto nos alistamos para preparar el cadáver. ¿Y quién llegó? El sepulturero, el que hacía toda esa cosa. Pues allá no existía funerario, no existía nada. Y el muertico estaba en una mesita. Y nos tocaba transportarlo. ¿Y quién le tocó la cargada? A mí y el sepulturero cargando el muerto en una mesa. Vea, ese señor quiso hacerme ese día de todo. Me echó el muerto varias veces encima, porque íbamos andando en la mesa así, y llegaba y la alzaba así, y me la empujaba, y yo quedaba así, que casi me acostaba lo uno y con el muerto encima. Bueno, ese no era el problema, pero cuando ya se logró llegar a la funeraria ya para ponerlo en el ataúd, entonces me llamó, me sacó una pala de cuchillo como así. Se la desenfundó y dijo, yo me quiero morir hoy, no sé usted. Ese hombre estaba enfurecido contra mí. Yo le dije, bueno, yo sí estoy preparado para morirme hoy, no sé usted. Pero yo sí estoy listo. Y si el Señor dice que es hoy, amén. Bueno, me insultaba ese señor y yo tenía que hablarle así bajito porque toda la familia del muerto me odiaban a mí, porque yo había vuelto a ese señor evangélico. Así que yo era el mal ahí en ese momento. Entonces toda la gente me odiaba. Y el sepulturero que ya me quería apuñalear, a eso la gente estaba esperando a ver a qué horas me hería, me cortaban. Y yo con mi esposa ahí, las únicas dos personas, nadie más de la iglesia estábamos ahí, porque la hermana familiar es así que ni se asomara ahí porque le quitaban la cabeza. Bueno, esa noche viví humillaciones a ese señor y la gente de ahí que me gritaban y me decían una cantidad de cosas terribles. Yo estaba en medio de fieras, pero hay alguien que está con nosotros. Hay alguien que lo libra a uno. Vean, no permitió el Señor que ese señor me llegara a tocar. No lo permitió. Dios metió su mano, toda esa gente enfurecida contra mí y yo ayudándoles, oiga, porque así es el mal. No tenían para nada y tocó llevarles comida, tocó darles todo para esa gente para que se alimenten, porque en esos pueblos por allá, cuando se muere una persona toca hacerles una fiesta. Y ahí viene a quién les tocó, pues a la hermana de la iglesia ir y ponerles todo ya para que esa gente comiera y hasta bebiera por cuenta de la iglesia, pero que nos detestaban. Pero como el Señor sabe librar, eso celebraban, ese pastor tal por cual y todos esos evangélicos, esa parranda de engañadores que vinieron y mataron, porque nos echaron la culpa que hasta habíamos matado al viejito, ya tenía 92 años, ya que ya le habían cumplido los días. Pero el Señor, al otro día, ese señor me dijo que se quería morir y le cuento que al otro día acá y se muere yo.
porque se envalentonó por ahí, se llenó de tragos y llegó a donde la familia y otra vez ahí, llegó por ahí a humillar a la gente, y cuando se va dando cuenta no sabía que los familiares del viejito eran por allá gente de grupos de esos bastante fuertes. Cuando se da cuenta lo van encendiendo a botella, a cuchillo, y ese pobre hombre se metió por una ventana, voló por una ventana y con todo el vidrio entró en una casa. La única manera que se pudo salvar, y salió cortado y herido y vuelto nada ese señor. Y la noche antes estaba que me despedazaba a mí, y al otro día casi lo despedazan a él. No hay que pelear, hay uno que pelea. Hay que hacer la voluntad de Dios. Vamos a estar en pie. Hay que hacer el bien aunque a uno le hagan el mal. No te detengas. La Biblia dice: vence con el bien el mal, pero hay que tenerlo, porque si no de uno se apodera también es el mal. Por eso dice: no paguéis a nadie mal por mal, sino con el bien venza el mal. Y para poder tener ese bien hay que tener a Jesús en nuestra vida. De otra manera el mal también se apodera de uno, pero cuando uno tiene al Señor, Dios lo libra de lo que sea. Y Dios nos libró ese día, y libró a la hermana también. Y bueno, metió la mano, y todo eso sirvió ¿para qué? Pues para espantar el lobo. Aleluya, porque el Señor es el que pone a huir el enemigo. Ahí la hermanita se pudo dar de cuenta quién le estaba hablando al oído. El enemigo le quería hacer daño. No era una voz alentadora que tenía, y era la voz del enemigo para destruir. Pero Dios saca a la luz todo, y nos libra. Y concluyo, ¿por qué les tocó? ¿Por qué fue con policía? Pues que viendo que el sepulturero queda puesto por el cura, cuando el cura se enteró que el sepulturero estaba herido, ese hombre se enfureció, ese señor, y le hizo demorar el muerto como 2 días más. No le quería dar permiso para que lo sepultaran, y mandó el comando de la policía ya por la violencia que había de esa gente terrible. Y fue, pues claro, fue una cosa bastante, o sea, fue una noticia en un pueblo sobre todo muy impactante, ¿no? Que entierren a un anciano y que lleven un cordón de policía. Y yo dije: vea, mire, le hicieron hasta honor al hermanito, hasta las fuerzas militares allá, todos los mandos estaban allá, porque murió un justo. Gloria a Dios. Creamos en lo que Dios dice y haga lo que Dios te manda. Esa es la manera de resolver las situaciones, de enfrentar las situaciones adversas con Dios. Soberano Señor, te damos las gracias hoy por darnos la bendita palabra que siempre nos instruye, que siempre nos fortalece, que obra de una manera poderosa. Señor, en esta mañana hemos oído la palabra, hemos oído la enseñanza divina. Señor, permite que podamos hacer tu obra, permite que podamos oír la voz de Dios, permite que podamos salir a hacer lo que tú quieres que nosotros hagamos. Señor, guárdanos del mal. Guárdanos de actuar nosotros por nuestra propia cuenta, Señor, de hacer justicia por nuestra propia mano. Oh Dios, dejemos que sea Dios el que se encargue de hacer la obra. Dejemos que sea Dios el que se encargue de librarnos. Oh Cristo, bendice a esta iglesia. Yo no conozco